Hola, mi nombre es Germán David Vizcaíno y junto a David Álvarez y Sofía Arcila vamos a presentar el tema de la hipérbola. Listo. Ahora vamos a dar una introducción sobre esta hipérbola. Hoy le vamos a hablar sobre esta hipérbola, una figura muy importante en la geométrica analítica. Es una curva la cual hace parte de las secciones cónicas y que al ser graficada muestra como unas ramas abiertas, las cuales son muy reconocibles y es algo por lo cual se caracteriza esta figura. Aunque parece algo teórico, esta tiene muchas aplicaciones en la vida real, las cuales le podremos mostrar más adelante. Históricamente, Apolionio de Perga, en su obra sobre las secciones cónicas, describió, o mejor dicho, le dio nombre a esta y otras secciones cónicas en su libro sobre las secciones cónicas. Pero antes que nada, ¿qué es una hipérbola? Una hipérbola es una curva que pertenece al grupo de las secciones cónicas, igual que la elipse, la parábola y el círculo, las cuales también nombró Apolonio de Perga. Entonces, estas hipérbolas, aunque están algo teóricos, se aplican en métodos del día a día, como son, por ejemplo, la refrigeración de los reactores nucleares y sistemas de navegación como lo son el GPS. Listo, la hipérbola como lugar geométrico. La hipérbola es definida como el lugar geométrico de todos los puntos en un plano tales que la diferencia de las distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante en valor absoluto. Ahora vamos a explicar eso en mayor detalle cuando ya grafiquemos la hipérbola. Y resumidamente es como agarrar dos conos que estén unidos con una punta, como se muestra esta imagen. Es la intersección de estos dos conos cortados por una hoja sin pasar por el vértice. Entonces acá, como se muestra, están los dos conos siendo cortados por una hoja y que no se pase por el vértice. Básicamente eso es la hipérbola como lugar geométrico. Acá están como todos los elementos y una demostración de cómo es, los cuales vamos a explicar ahora mismo. Entonces en elementos están los focos, que son los puntos fijos F y F', el eje real, que es la recta que pasa por los focos, que podríamos decir que es como el eje X si estuviéramos trabajando con 0, 0. El eje imaginario, que es la mediatriz del segmento FF, que es como el punto de la mitad entre los dos focos, que podríamos estar hablando de que sea como el eje Y. El centro, que es el punto de intersección de los ejes, y como indica el nombre, es el centro de toda la hipérbola. Los vértices, que son los puntos A y A', que son los puntos de intersección de la hipérbola con el eje focal. Los radiovectores, que son los segmentos que van desde un punto de la hipérbola a los focos PF y PF'. Entonces son como el segmento o la línea que pasa de un punto denominado esa hipérbola hasta el foco. Después tenemos la distancia focal, que es la distancia entre los dos focos. El eje mayor, que es el segmento AA, es decir, la suma de las dos A's. Y el eje menor, que es el segmento BW, los cuales es la suma de los dos B's. Ahora, pasando a cómo se grafica la hipérbola, primero se grafica el centro. En el segundo paso, a la misma distancia se grafica los vértices y después a la misma distancia se grafican los focos. Es decir, si los vértices se tienen que graficar a 3 centímetros después del centro, los dos se grafican a la misma distancia al centro. Es decir, 3 centímetros a la derecha y 3 centímetros a la izquierda. Lo mismo con los focos. Si los focos se grafican 4 centímetros con respecto al centro, entonces sería cuántos centímetros a la derecha un foco y cuántos centímetros a la izquierda otro foco. Listo. Como nota, la distancia entre el centro y el vértice se llama A minúscula. Listo. Tercer paso. Se dibuja un círculo imaginario con centro en la O, es decir, el centro, y que pase por los focos. Entonces, al ser esto la distancia entre el centro y la FC, entonces el radio del círculo también va a ser C. En cuarto paso, hay que dibujar un triángulo rectángulo en base al círculo, como indicamos acá, de manera recta, por decirlo así, hacia arriba, con respecto a la A. Por quinto paso, se traza un cuadrado de referencia para ya en el siguiente paso trazar las asíntotas. ¿Qué son las asíntotas? Las asíntotas son como unas líneas las cuales nos indican cómo se va a formar la hipérbola. Estas sirven sobre todo para como guiarnos a la hora de construir esta misma y que estas cuando vayan así como subiendo, estas nunca van a tocar las asíntotas. Sin embargo, van a estar muy cerca y ya después, cuando estén acá
van a regresar y van a volver a subir, siempre sin tocar las asíntotas. Estas en sí se alejan hasta el infinito. Listo. En el siguiente paso ya será como tal dibujar la hipérbola, teniendo en cuenta que va a pasar por los vértices sin tocar las asíntotas como ya habíamos dicho antes, ya que esta se acerca a las asíntotas indefinidamente sin nunca tocarlas. Y listo, aquí estaría nuestra hipérbola. Y ahora con la definición que habíamos visto antes, esta de los elementos, de que es definida como el lugar geométrico de todos los puntos, es decir, el lugar donde estos puntos infinitos están en un plano, como un plano cartesiano. La diferencia de las distancias a dos puntos fijos, es decir, que entre una distancia y ese punto, y esa misma distancia y ese otro punto, va a dar lo mismo siempre. Entonces, ahora teniéndolo en cuenta y aplicándolo con nuestra hipérbola, entonces, si dibujas un punto en la hipérbola, es decir, en este caso P, y le restas la distancia entre este y el punto más lejano con este y el más cercano, es decir, PF lo restas con PF', siempre va a dar lo mismo de manera constante. Es decir, si hubiéramos hecho el punto acá abajo, y le hubiéramos restado el de P y F con P y F', daría lo mismo. Y si lo hubiéramos hecho del otro lado de la hipérbola, es decir, como por acá a la izquierda, y hubiéramos restado este punto, hubiéramos restado PF', que es la más lejana en este caso, con PF hubiera dado lo mismo. Ahora, se podrán preguntar cuál es la diferencia entre la fórmula de la hipérbola y la elipse, ya que se ven prácticamente lo mismo, es decir, c al cuadrado, en el caso de la hipérbola, es igual a al cuadrado más b al cuadrado, y en el caso de la elipse, al cuadrado es igual al c al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, básicamente la diferencia está en geométricamente cómo se calcula este tipo de fórmulas, ya que como presentamos anteriormente en la hipérbola, esta se hace gracias a una diferencia entre un punto con un foco y ese punto con otro foco, es decir, una resta. Esto hace que la hipérbola no sea cerrada y esa sea indefinida, por eso es así de manera infinita. Mientras que en el otro caso, en el de la elipse, esta es una suma, es decir, la suma como de esta distancia a los dos focos. Es decir, que esta hace que sea como una figura geométrica cerrada y por lo tanto esta sea diferente, ya que hace que, por decirlo así, el lado A de un triángulo sea más largo, ya que como el ser cerrada hace que este cateto, el cateto A, sea más largo. Entonces, que exista este 2A en la elipse hace que este semieje A sea más largo, a diferencia de en la hipérbola que, como vimos anteriormente, se forma básicamente un triángulo rectángulo en donde se puede aplicar, por ejemplo, esto de Pitágoras, en donde se puede calcularse al cuadrado con al cuadrado más b al cuadrado. Ahora vamos a hablar como uno de los ejemplos en donde esto se aplica en la vida real. Entonces, uno de esos ejemplos es, por ejemplo, en el sistema de navegación Lorean, en donde en esta, aunque no lo crean, se usa este tipo de hipérbolas para calcular la distancia del barco. Esto se hace primero enviando por una estación de radio una señal, y al mismo tiempo también se envía otra señal por otra estación de radio. Entonces la señal que está en la estación más cerca obviamente va a llegar primero, y la que está más lejos va a llegar de segundas. Entonces, al calcular la diferencia entre el tiempo de llegada entre estas dos señales, por consiguiente se va a calcular el tiempo de llegada, la distancia de este barco. Entonces, esto se hace ya que este barco está esto se forma una hipérbola y el barco hace parte de esta, es decir, que está en hipérbola. Y como el barco, por decirlo así, está en algún punto de esta curva, con dos curvas se calcula esta localización del barco. Entonces, por consiguiente, al estar el barco en la intersección de la hipérbola, esta da la posición exacta del barco que está usando ese sistema de navegación Lorean. Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio sentado. Primero vamos a hacer el ejercicio horizontal. Este tiene una fórmula y es x menos h entre paréntesis a la 2. 2 elevado a la 2. Esto va a ser a la 2.
menos y menos k elevado a 2 sobre a la 2 es igual a 1. Entonces, el ejercicio que nos plantea es x menos 2 n a la 2 sobre no, sobre 9 menos y más 1 a la 2 sobre 16 igual a 1. Entonces, ¿qué tenemos que tener acá? Que h es igual a 2, a la 2 es igual a 9, b a la 2 es igual a 16. Esto pasa a ser, se pasa a ser 3, se pasa a ser 4. Y también tenemos que tener en cuenta que k es igual a 1. Hay algo muy importante y son los elementos. Los elementos son bueno, entonces es n y k. En esto quedaría así. El centro es 2, menos 1. El vértice es h más menos a la 2 y k. Es decir, que acá sería 2 más menos 3, 1. Es decir, que los dos puntos quedarían así. El primero quedaría 5, menos 1. Y el segundo quedaría 1 menos 1, menos 1. Los focos, eso es muy importante porque es donde determina desde donde va a ir la palabra. Empieza. Los focos son otra vez h más o menos los focos se transfieren h más o menos el resultado que nos dio aquí, es decir 5, y el resultado de k. Entonces esto quedaría así: 2 más o menos 5, menos 1. Es decir, que todo esto, los dos puntos, quedarían así: 7, menos 1 y menos 3, menos 1. Esta es un poco difícil de hallar, pero la fórmula es y más 1 es igual a más menos b y a, entre paréntesis, x menos 2 es igual a más o menos 4, 3, entre paréntesis, x menos 2. Y este es el resultado de esto. Esa es la parte de la hipérbola horizontal. Ahora vamos a ver la hipérbola vertical. Esta es un poco similar, pero tiene algunas diferencias, las cuales son, como por ejemplo, su fórmula empieza con y. Y el ejercicio que nos plantea es este: menos 3 a la 2 sobre 4. Entonces, esto seguiría siendo a, y acá seguiría siendo b. Como lo podemos ver aquí. Entonces, a y b. Entonces, esto ya se resta, y entonces sería x más 1 a la 2 sobre 9, que seguiría siendo b. Entonces vamos a hacer h es igual a menos 3. A la 2 y b a la 2 es igual a 4 y 9 respectivamente.
y esto pasa a 2 y a 3 respectivamente. K es igual a 3, como lo ponemos por acá. Ya con esto tenemos que calcular C. Esto es muy importante. Y es así: C a la 2 es igual a la 2 más B a la 2 es igual a 4 más 9 es igual a 3. Esto, como es C a la 2, hay que elevarlo al cuadrado. Entonces, ¿cómo daría esto? C sería igual a 3.6. A tener eso, vamos a ver, y es que el centro es igual a, como lo vimos ahorita, H, K, y así sucesivamente, como lo expliqué ahorita. El foco, y entonces, ¿cómo quedaría esto? Eso quedaría menos 1,3, los vértices quedarían menos 1,3, y acá lo que le hace es que ya no se pone el más o menos acá, sino que le pasa a lo que es la vértice acá, y quedaría así: menos 1,5 y menos 1,1. Los focos que el cerebro que se hizo acá les quedaría así: menos 1,3 más o menos 3.6. Ese 3.6 fue lo que sacamos de la C. ¿Listo? Entonces esto es lo que quedaría, sería así: menos 1,6.6 y menos 1,0.6. Entonces, con estas cosas se ubica acá, y justo sale todo. Oye, mira, antes que os pegaron. Ahora mi compañero les va a enseñar a graficar sobre el ejercicio de horizontal. Listo. Entonces, para graficar este ejercicio de hipérbola horizontal, primero tenemos que crear el plano cartesiano. Listo. Entonces, una vez graficada el plano cartesiano, ahora procedemos a ubicar el centro. Como ya calculamos anteriormente, el centro está ubicado en 2 menos 1. Entonces, este es el 2 y este es el menos 1. Una vez ubicado el centro, procederemos a ubicar tanto los vértices como los focos. Entonces, podemos ver que el primer vértice está ubicado en 5 menos 1. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y menos 1. De igual manera, el otro vértice está en menos 1, menos 1. Entonces, menos 1, menos 1. Como podemos notar, y lo que vimos en la explicación de graficar este tipo de hipérbolas, se ve que los vértices están a la misma distancia, es decir, a 3, en este caso, a la distancia que quieran, a 3 del centro. De la misma manera, van a ver que los focos están a la misma distancia, es decir, el primer foco está a 7 menos 1. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el otro está a menos 3 menos 1. Entonces, 1, 2, 3, menos 1. Y ahora, este siendo el centro, podemos observar que los vértices están a 3 del centro y los focos están a 5 puntos del centro. Es decir, que están iguales. Listo. Una vez graficado esto, vamos a dibujar como un círculo imaginario, teniendo como base el centro y pasando por los vértices. Una vez graficado el círculo con base el centro, vamos a poner este triángulo. Entonces, acá
representar el triángulo. Entonces, esta etapa, esta sería A minúscula, esta sería B minúscula, y C minúscula. A este mismo momento vamos a completar los rectángulos de referencia. Ahora, el rectángulo que va a estar ya puedo pasar este paso, ya procede a la calcular. Esto debe aplicar teniendo en cuenta el triángulo. Ahora podemos proceder a realizar la hipérbola. Listo. Esta es la hipérbola realizada por este ejercicio. Gracias. Bueno, tenemos varios ejemplos en la vida real, como pueden ser de los tres más importantes. Tenemos el primer ejemplo, que es la navegación y la localización, ya que esa se puede medir con la hipérbola por la distancia que se tiene entre los satélites. Pues además de que el GPS usa esto, que es una de las aplicaciones con la que se usa. También tenemos las trayectorias espaciales, ya que hay algunas órbitas hiperbólicas que siguen los cohetes cuando se lanzan al espacio, que es que salen así, digamos, este es el planeta, siempre van a salir así y van a tener que volver, siguiendo una órbita hiperbólica, como ya lo dije. Así que también las trayectorias espaciales siguen estas cosas. Y tenemos nuestro tercer ejemplo, que es la arquitectura y el diseño, ya que estos son de los mejores, son como las mejores cosas que pueden sostener las obras, para que sean las más estables y las más seguras. Entonces es como, tienen la forma hiperbólica, que es así como ya lo dijimos, y así se pueden medir para que sea una estructura más estable. Ya.
Bueno, para responder a nuestra pregunta 6, podemos decir que en un telescopio Cassegrain, los espejos hiperbólicos que se usan esos espejos se usan para corregir o mejorar las aberraciones ópticas. Entonces, especialmente pues en la coma, que se aparece cuando se utilizan espejos parabólicos, que también es otro tema de los que vimos, junto con un secundario, que es pues claro de lo que estamos hablando. Al combinar dos superficies hiperbólicas, las aberraciones generadas por el espejo que ahorita les expliqué, se compensan con las del otro y así producen las imágenes más nítidas en un campo de visión más amplio, que así es como podemos ver con el telescopio de algo muy lejano a algo más cercano. Y también además permite un diseño más compacto sin perder la calidad, que es lo que buscamos. Bueno, como conclusión, tenemos que la hipérbola es una ayuda y es un avance para la arquitectura, la física y también para la navegación, ya que esa nos permite ubicarnos y hacer varias cosas de nuestra cotidianidad. También la hipérbola conecta la geometría con nuestro mundo real, haciendo que nuestras cosas sean más sencillas y más fáciles de aprender, de resolver y de crear problemas para nosotros y para el mundo.